la vida en general. Y en ese caso estamos hablando pues que la vida empezó hace 4.000 o más de 4.000 millones de años y desde esa época la vida hasta la actualidad ha tenido una continuidad perpetua, ¿no? Es decir, los seres vivientes se han reproducido y la vida ha estado ahí, claro, con sus subidas y sus bajadas, pero se han generado distintas especies, pero ha sido ininterrumpida la vida desde el inicio de su formación. Pero el otro aspecto del inicio de la vida, que es el que nos interesa, es en realidad el inicio de la individualidad de un determinado ser, en este caso el ser humano. O sea, ¿cuándo podemos decir que, por ejemplo, comenzó mi vida? O la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuándo es ese momento específico de decir, bueno, mi vida comenzó el 7 de septiembre a las 8 de la noche, por decir algo así? ¿Existirá? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede decir de forma específica en qué momento se inicia la vida de un determinado ser humano? Ese es un poco el fondo, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, no vamos a hablar del inicio de la vida en general, sino del inicio de la vida específica de un ser vivo, y en este caso el ser humano. Entonces, el otro aspecto que encontramos es de que en biología no existen eventos, es decir, no existen situaciones como, por ejemplo, que yo prendo y apago la luz y de un momento pum, de otro pasa, ¿no? Como por ejemplo decir, ya, de feto se pasó a embrión, y de embrión se pasó, de embrión se pasó a feto, o de óvulo se pasó a embrión. Ese pasaje de, digamos, de estructuras previas al ser adulto no son asaltos, sino son de forma progresiva, y prácticamente los elementos que nosotros designamos como el inicio, por ejemplo, del embrión, que es en tal momento, el inicio del feto, o el inicio del ser humano, lo que ustedes quieran, es prácticamente algo arbitrario, que lo hace el investigador. No, en la evolución del ser vivo no existen etapas definidas, todo es un proceso evolutivo imparable y prácticamente indistinguible, ¿no? Entonces, este tipo de elección de puntos significativos depende de nosotros, a lo que nosotros demos importancia, más o menos. Por ejemplo, podría decir, un momento importante en el desarrollo del ser humano es la aparición de la línea primitiva. ¿Y qué es la línea primitiva? Es el elemento que va a dar origen al sistema nervioso central. Antes de la aparición de la línea primitiva no existe ningún elemento nervioso. Nada, no existe ningún tipo de célula nerviosa. En otras palabras, ese ser vivo, que podría ser una blástula, por ejemplo, no tiene dolor, porque no hay elementos nerviosos, ¿no? No siente calor, frío, temperatura, no ve, no escucha, no piensa, nada, porque no hay elementos nerviosos, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces ya con esa pequeña digamos premisa, vamos a hablar de lo que son las células madre embrionarias. La que sigue, por favor. Entonces, son células que se encuentran en todos los organismos multicelulares y que tienen capacidad de diferenciarse dividirse y diferenciarse en diversos tipos de células que van a formar el cuerpo en general. Existen dos tipos de células madre: las células madre embrionarias y las células madre adultas. Las células madre embrionarias son aquellas que están en los primeros días del desarrollo humano y que tienen una capacidad totipotencial. ¿Qué significa eso? Que una de esas células, cada una de esas células, puede dar origen a un ser humano completo, porque tiene la capacidad de poder diferenciarse en cualquier tipo de tejido. Sin embargo, por ejemplo, las células madre adultas tienen capacidades ya más restringidas. Por ejemplo, las células madre de la médula ósea, ¿no? De la médula ya de una persona adulta, tienen la capacidad de poder formar elementos del sistema hematológico, es decir, forman glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, leucocitos de todos los tipos, etcétera, ¿no? En el ojo, por ejemplo, en la córnea, tenemos un grupo de células madre
que van a formar simplemente epitelio de córnea, nada más, no forman hígado, no forman riñón, no forman nada. Son células ya sumamente especializadas, pero que aparecen en otro momento del desarrollo humano. Entonces nosotros no vamos a hablar de esas células embrionarias, esas células madre adultas, sino solo de las embrionarias. Ojo, y acá también para aclarar, porque esto es bastante común, cuando se hace digamos, la obtención del cordón umbilical de los niños recién nacidos para guardarlos y preservarlos, buscando que pueda servir para alguna enfermedad. Ese tipo de células del cordón umbilical ya son células adultas, no son células embrionarias, de eso no estoy hablando. Y son células que van a servir para un tipo específico de cáncer que en caso a ese niño le dé, solamente para eso sirve, ¿no? Entonces vamos a ya circunscribirnos a las células madre embrionarias. La que sigue, por favor. Entonces, fíjense, cuando se forma cuando se une el óvulo con el espermatozoide y forma ya el huevo o cigoto, entonces comienzan en una determinada cantidad de horas o de días a dividirse en 2, en 4, etcétera, va a formar la mórula y de ahí va a comenzar a haber ya una división en donde se va a formar un espacio acá, un grupo de células que lo rodean y un grupo de células acá que se llama célula o masa celular interna. Esta masa celular interna es la que va a dar origen al cuerpo del ser humano. Y lo de acá va a dar origen ya a la placenta. O sea, nos circunscribimos en esta, y estas son las células totipotenciales o pluripotenciales que nos interesan. Luego ya cuando pasa un determinado tiempo evolutivo, van a comenzar ya a aparecer células específicas que van a dar origen al corazón, sistema nervioso central, etc. Cada una de estas células que forman la masa celular interna son totipotenciales y pueden dar origen a cualquier tipo de línea celular. Páncreas, sistema nervioso, corazón, hígado, lo que ustedes deseen. Entonces, el estudio se basa en este tipo de células, ¿no? En eso nos estamos concentrando. Y esto sucede antes de los 14 días. Estamos hablando de 7 a 14 días aproximadamente después de la fecundación. La que sigue, por favor. Esos embriones se toman de los tratamientos de reproducción asistida, es decir, aquellas parejas que por alguna razón no han podido concebir hijos y han tenido que asistir a la fecundación in vitro para poder tener hijos, ¿no? Entonces generalmente extraen a la madre 5, 6 óvulos, 7 óvulos y fecundan varios, y de ahí, como no es una técnica que no es muy segura, utilizan 2, 3 hasta el momento que la madre sale embarazada, y siempre hay, como es una técnica cara, tiene que hacer en grupo, siempre hay elementos de embriones fecundados que sobran. ¿Qué se hace con eso? Generalmente se elimina. Pero ahí es donde entra el conflicto ético, pues, justamente por eso es el estudio, porque hay muchas concepciones que consideran a esos óvulos ya fecundados como seres humanos plenos, y entonces eso generalmente impide que se utilicen este tipo de células para la investigación, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ya hemos visto que hay una evolución, ojo, y vuelvo a insistir, que este tipo de etapas son etapas que nosotros como investigadores, nosotros como médicos, nosotros como biólogos, somos las que definimos. Pero esto es un proceso permanente, o sea, no hay una digamos, saltos, no es una etapa, son eventos progresivos, sumamente lentos, ¿no? Y bueno, y tomamos este aspecto como la blástula, ¿no? La que sigue, por favor. Acá lo vemos ya en foto, lo mismo, la que sigue, por favor. Y el blastocisto puede ser un embrión a partir de los 5 o 6 días de desarrollo, presenta ya esta estructura que ya hemos descrito con bastante calma, y son estas células las que se toman para poderlas cultivar y poderlas dirigir a la creación de cierto tipo de células que nos interesaría, utilizar para cierto tipo de enfermedades, como vamos a ver. La que sigue, por favor.
Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones terapéuticas teóricas de este tipo de células madre embrionarias? Existen muchas enfermedades actualmente que no tienen curación. Dentro de ellas, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, pacientes que han tenido un infarto cardíaco y que si no se han muerto por ese infarto y sobreviven, las zonas del corazón que ha sufrido el infarto no se regenera. Se queda ahí una especie de cicatriz y que con el paso de los años generalmente conduce al paciente a una insuficiencia cardíaca y generalmente esa luego es la causa de una vida realmente ya alterada y a veces hasta de la muerte. Por ejemplo, en casos de diabetes, ustedes todos saben que la diabetes tiene tratamiento pero no tiene curación. El Alzheimer, el Parkinson o las lesiones de la médula espinal, aquellos pacientes que han tenido un traumatismo y se han fracturado la columna, tienen una paraplegia, tienen una cuadriplegia que no tiene curación con la medicina actual. La que sigue, por favor. Entonces ya hemos hablado de esto, ¿no? Esto es un infarto, fíjense las zonas necróticas post-infarto, las zonas afectadas por el Alzheimer, las lesiones de la médula, la que sigue, por favor. Y esto también, y ahí es donde comenzó un poco mi interés en este tema, porque comencé a leer hace ya muchos años que habían estudios que trataban de buscar una curación a esta enfermedad que es bastante común, o más común que antes, la degeneración macular, y que produce un tipo, es decir, el paciente justo en el centro, ve borroso, y que en la actualidad no tiene tratamiento. Entonces, o no tiene curación. Tiene tratamiento en algunos casos, pero no tiene curación. O sea, el paciente se queda con esa mancha central borrosa en ambos ojos en la mayoría de casos, y por tanto no puede leer, no puede muchas veces reconocer a su familia, ve solo por los costados, pero no en el centro. Y entonces, este tipo de enfermedades también pueden curarse con este tipo de tratamiento. La enfermedad de Stargardt, que es lo mismo que la degeneración macular, pero desde el punto de vista congénito, o sea, son niños o jóvenes que se les desarrolla una enfermedad en la mácula y que por tanto también tienen esa ceguera central. ¿Que sigue? Y bueno, entonces luego de haber más o menos visto que este tipo de enfermedades actualmente incurables tendrían la posibilidad de poderse tratar y curar con el uso de las células madre, hice una pequeña revisión de cómo estaba este aspecto desde el punto de vista político, legal, en diferentes países, la que sigue, ¿no? Y entonces solamente es una cosa resumida para la charla. Les diré, por ejemplo, que en Estados Unidos este es un mapa de la religiosidad norteamericana. En la zona de acá, que vienen a ser casi los estados del sur del pasado, de los yanquis, fíjense ustedes cómo la religión es bastante fuerte y bastante influyente. Y los estados generalmente de Occidente y de acá del Este son un poco más liberales. Y son justamente los que estaban a favor de la investigación de las células madre. Y los estados religiosos los que estaban en contra. Por eso, y también hay otra división, de los conservadores desde el punto de vista, llamémosle político-filosófico, y los más liberales. De tal manera que en la época, por ejemplo, de Bush, el estudio de células madre se restringió. Con Obama se dio una nueva apertura y ahora nuevamente se ha detenido. La que sigue, por favor, ¿no? Entonces, justamente en esa época, por primera vez, en una revista de política de circulación nacional, salió el tema de células madre para poder reactivar la luz verde para que se abra la investigación. Justamente en la época que estaba un poco grave este actor de televisión, de cine que hizo de Superman, Christopher Reeve, que después murió, no tenía una paraplegia después de haberse caído montando caballo. Entonces acá una caricatura de Bush justamente sobre el tema, ¿no? Que habla de que él defendía la vida, pero sin embargo, defendiendo la vida, también bombardeaba las ciudades de gente marrón. La que sigue, por favor. Entonces, y digamos en el otro extremo, el manejo político también del asunto de las células madre, que en el libro habla de otros aspectos en Italia y Francia, si no me equivoco, pero el otro extremo fue lo que sucedió en Suiza, ¿no? En Suiza hicieron un referéndum donde todo el mundo que quiso votar, votó,
y la iglesia salió a hacer manifestaciones, sacando los rosarios, sacando las imágenes a las calles, para que la gente vote en contra de de esta luz verde para el uso de investigación de las células madre. Y la población de Suiza aprobó por más del 66% para que se continúe la investigación, ¿no? La que sigue, por favor. Los aspectos legales, la que sigue. En el Reino Unido generalmente son donde se han dado los mayores avances en el desarrollo de los marcos legales para este tipo de investigación. En nuestros países latinoamericanos estamos muy atrasados en esto, ¿no? Y los países que lideran la investigación son justamente, fíjense ustedes, países que no son necesariamente católicos, ¿no? Generalmente son budistas o tienen otro tipo de religión, hinduismo, donde generalmente creen en el karma. Y entonces no hay este tipo de bloqueo, legal. La que sigue, por favor. Los aspectos comerciales. Hay varias empresas que están detrás de la investigación de células madre con fines privados. Una de ellas, la más fuerte, es la Geron Corporation, y han tenido una serie de pérdidas, principalmente en la época del 11 de septiembre, pero luego de eso hubo también algunos escándalos de fraudes, etcétera, han comenzado a recuperar. La que sigue, por favor. Después, el aspecto religioso, que es quizás uno de los aspectos más interesantes del tema. La que sigue, por favor. Acá hay un pequeño cuadro que resume todo lo que explico en el libro, que es cómo las diferentes posiciones, tanto del cristianismo, del budismo, del islamismo y del judaísmo, con respecto al inicio de la vida, porque ahí es prácticamente el kit del asunto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cristianismo, tanto católico, ortodoxo, los cristianos fundamentalistas norteamericanos, ellos manifiestan que el inicio de la vida es prácticamente de la fecundación. Entonces, como la blástula, el embrión o cualquier elemento inicial de la vida ya tiene un estatus moral completo, entonces por tanto hay que respetar porque se le considera como si fuera un ser humano íntegro, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el otro lado, en el otro extremo tenemos el budismo y el hinduismo, que son religiones kármicas, ¿no? que creen en la reencarnación, y entonces para ellos simplemente su preocupación es que si se va a sacrificar ese blastocisto o ese ser vivo, que sea con fines positivos y digamos buenos, para que el karma sea bueno y lógicamente va después a seguir reencarnándose bien, ¿no? Entonces es otra concepción. Y fíjense, los islámicos, en el islamismo, la concepción de estatus moral completo es recién a los 120 días, que coincide con la época donde recién se siente el movimiento del nuevo ser en el vientre de la madre. Entonces ellos no consideran la fecundación, el blastocisto, ni ningún elemento, digamos, precoz, como que tuviera un estatus moral. Entonces ellos no tienen ningún problema en este aspecto de la investigación de células madre. Entonces es una cosa un poco curiosa, ¿no? Porque generalmente en los países occidentales y católicos se considera el islamismo como algo fundamentalista y radical, ¿no? Y muy conservador. Y sin embargo en este aspecto ellos son más liberales que los propios católicos o el propio mundo occidental, llámese Estados Unidos, por ejemplo. La que sigue, por favor. ¿No? Entonces, después también hay una pequeña revisión del aspecto ético de diversos filósofos, pero ya eso lo vamos a pasar acá rápido. La que sigue, por favor. Vamos a ver que Kant tiene el aspecto de que hay que tratar a la humanidad o al ser humano como un fin y no como un medio, y esa base es base de una posición justamente ética para luego el manejo de las células madre, o sea, no utilizar al ser humano como un fin, sino como un medio, ¿no? Después, y la felicidad para el mayor número, que sería la parte, digamos, opuesta a la posición kantiana. La que sigue. Y bueno, seguimos, vamos a ir un poquito más rápido porque ya es un poquito tarde. La que sigue, por favor. Y los criterios de estatus moral. La que sigue. Bueno, el asunto es de que el embrión humano
tiene un estatus especial. El estatus del embrión humano desde el punto de vista ético moderno es no considerarlo como un ser humano, propiamente dicho. Es decir, hacer la misma, digamos, si se quiere, comparación de lo que podría ser una semilla y un árbol, ¿no? Si yo les enseño acá una semilla, yo no les puedo decir, miren, acá les estoy enseñando un árbol de eucalipto, porque ustedes van a decir, oiga, doctor, usted está loco, eso es una semilla, no es un árbol. Sí, pero esto va a ser un árbol en el futuro, y por eso le digo árbol. Bueno, usted querrá decirle árbol, pero en realidad no es un árbol, es una semilla. Para que esta semilla se vuelva árbol, tiene que pasar primero tiempo, y segundo, una serie de condiciones circunstanciales desde el punto de vista ambiental, llámese nutrición, llámese elementos, digamos, bioquímicos, internos, celulares, etcétera, y muchas circunstancias y muchos años, y en algún momento se llegará a formar un árbol. Es exactamente lo que sucede con el ser humano o con cualquier ser vivo. Una cosa es el embrión y otra cosa es el ser, digamos, vivo adulto, ¿no? El embrión tiene la potencialidad de ser un ser adulto, pero no es aún un ser adulto, y por tanto no tiene derecho o los derechos de un ser humano adulto, ¿no? Igual sucede con los niños. Por ejemplo, un niño de 4 años no puede, pues, votar, por ejemplo, no tiene el derecho de poder emitir su voto, porque se supone que no tiene la discriminación todavía política como para hacerlo. Igual sucede, pues, acá desde el punto de vista ético, que el embrión no es una persona, por tanto no tiene derechos. O sea, no podemos decir que es un asesinato, por ejemplo, ¿no? Utilizar un embrión no es un infanticidio, como sí lo pone la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, claro que no tiene dignidad, pero se le puede dar una, digamos, condición distinta, como de protección o de respeto, distinta, por ejemplo, que un zapato o una media, ¿no? Eso, ahí podría ser la distinción ética de la cual se podría hablar, moderna. La que sigue, por favor. Entonces, la que sigue. Y finalmente, como una conclusión del aspecto del estudio de todos los campos que hemos visto, podríamos decir que el uso de las células madre, desde el punto de vista ético, filosófico y religioso, prácticamente se podría resumir en 3 posiciones. Aquellas en donde plantean que no es justificado y que no se debería utilizar las células madre embrionarias para ningún tipo de investigación, porque eso va contra toda tipo de dignidad del ser humano y que se está sacrificando a un niño y que se está prácticamente cometiendo una especie de asesinato, en otras palabras. La anterior. La tercera, muchas veces presionada por las empresas, en donde está plenamente justificado y que no deberían existir ningún tipo de restricción, ¿no? Que podemos utilizar cualquier tipo de elemento, digamos, embrionario hasta cualquier edad y para cualquier tipo de investigación, llámese mejorar la raza humana, para usos de belleza, para usos de lo que se les ocurra, sin ningún tipo de limitación. Y otro, digamos, intermedia, en donde está justificado para ciertas situaciones, como por ejemplo curar ciertas enfermedades, y con ciertas restricciones, como por ejemplo hasta cierta época, hasta cierta edad, ¿no? Que se ha planteado los 14 días, que es justamente el inicio de la línea primitiva interna, que es el inicio de la aparición de células neurológicas en el embrión, la que sigue. Entonces, la primera, aquella que está totalmente en contra, se basa pues en una posición kantiana, en donde los sujetos morales deben ser fines en sí mismos y no medios, y también basado en el dualismo religioso, en donde se concibe al embrión como sagrado y como portador de un alma, que ha sido puesta directamente por Dios, ¿no? Entonces, por eso que inclusive la propaganda, incluso utilizan niños, ¿no? Cosa que en realidad
no tiene nada que ver, ¿no? Pues un blastocisto es un cúmulo de células sin ningún tipo de siquiera de fisionomía humana, no tienen ninguna forma siquiera parcialmente humana, ¿no? Es un grupo de células nada más. La que sigue, por favor. La segunda posición en la cual yo me ubico también es aquella que, si bien es cierto, el estatuto, el embrión no tiene un estatuto moral como persona, ¿no? Y que ese estatuto es gradualmente ascendente, existe la posibilidad de poderse utilizar justamente estas células hasta los 14 días, ¿no? La que sigue, por favor. Y por último, la tercera, que no limita nada, es simplemente muy abierta, tanto en tiempo como en el tipo de uso que se puede dar a estas células, ¿no? Podría ser un uso eugenésico, mejorar la raza humana, podría ser para mejorar la belleza, la fuerza, etcétera, ¿no? La inteligencia, lo que se quiera, ¿no? Y no debe limitarse a fases tempranas. Yo creo que es todo. Sí, este es el resumen del libro. Muchas gracias.